qué los entusiasma de ese futuro que se viene a través de la innovación y que nos puede distinguir a nivel internacional? Yo creo que los que están escuchando este podcast pueden aprender un montón del impacto de la levadura, que no se habla tanto, que en los vinos blancos es enorme el impacto que tiene la levadura, enorme. Dan vinos muy diferentes, las levaduras nativas, a vinos con levaduras Saccharomyces comerciales. A veces cuando haces experimentos no te queda muy claro si hay diferencias significativas. Sí. Acá era alevosa la diferencia. Es un sector muy competitivo. No existe otra industria de alimentos tan competitiva como el vino. A veces yo pienso, tendríamos que haber hecho una tienda de vinos. Es mejor negocio comprar y vender vinos que producirlos. Pero no es tan divertido. Bienvenidos a Fogón, un podcast original de Bodega Familia Deicas. Soy Santiago Deicas y te invito a descubrir esas historias que se esconden detrás de los vinos que compartimos. Servite una copa y vení conmigo y con Tute a disfrutar del fogón. Francisco, arranco preguntándote, ya directo así, ¿tenés un vino en el cual claramente en el proceso dijiste, le pifiamos y terminó siendo uno de tus vinos preferidos? Qué anécdota esas. Lo que pasa es que yo estoy mucho más veterano que ustedes. Entonces, mi memoria... Seguro tenés varios. Pero, sin duda, uno mirándolo a distancia se da cuenta de los errores que cometía varias veces, ¿no? En realidad, mi primera vendimia no era muy consciente de mucho porque era de ayudante que estaba en Brasil, de ayudante de mi hermano mayor con 15, 14, yo qué sé, años. Iba todos los veranos, me llevaban medio como esclavo ahí, pero nos divertíamos pila. Y ahí fui aprendiendo cosas, pero no recuerdo después cuando empecé a hacer vino más formalmente en el 81, fue mi primer vendimia formal, digamos, en Uruguay. Y no recuerdo. La verdad, recuerdo sí que qué mal que quedó esto, o qué bien que quedó esto. Pero voy a esos como errores fortuitos, ¿viste? Que a veces de errores encontrás un vino que no... Sí. Bueno, tengo una anécdota interesante, que en realidad es una elaboración de mi padre, del 79, que hizo una turbidez en la botella. Era un taná sin barricas, sin nada, joven, y había hecho un sedimento, y eran, me acuerdo, 1800 botellas. Eso fue en el 79, se elaboró, en el 80 decidieron que no lo iban a sacar porque tenía ese velado. Y en el 81 entré yo y miro las botellas y tenían ese sedimento abajo. Ahora que está de moda algunos sedimentos, capaz que marchaba como... bárbaro, pero en esa época decían, no, tiene este sedimento, déjalo ahí, lo dejaron en la cava. Y lo probamos en el 81 y para mí el vino estaba espectacular. Y le digo, ¿qué sedimento? Vamos a hacer alguna cosa con el viejo, ¿no? Porque el viejo murió en el 84, o sea que estaba ahí. Y con mis hermanos lo probamos así y agarramos y dijimos, bueno, vamos a poner un librito colgante y ahí nace un taná del museo que se llamaba Castel Puyol, un librito que hoy tenemos 79. Como ustedes no me visitaron, cuando vayan a Cerro Chapeu, te descorcho uno, porque tenemos cada tanto, descorchamos alguno. ¿De esa cosecha? De esa cosecha 79, que fue la primera del taná del museo colgante ese. Y en la etiqueta, que me acuerdo que la armé yo copiando etiquetas europeas, sí. Dice, puede contener sedimentos. No sé qué. Un adelantado. Y claro. y la verdad que es un vino espectacular que hasta hoy los que lo han probado dicen, 79. Es que es probable que esos sedimentos tengan mucha levadura muerta y mantenga protegido al vino también, ¿no? Es un poco el proceso que ustedes viven en la barrica cuando haces el batonage, todo eso. Eso se murió ahí adentro y las levaduras se rompieron. Para mí eran bacterias lácticas, había terminado la maloláctica en la botella y entonces terminó... No era una filtración perfecta y terminó el sedimento ahí. Pero sí, por eso es que siempre yo digo, cuando tratás al consumidor, cuando vos ves un sedimento en la copa, no quiere decir que sea malo o bueno, hay que degustarlo. Lo lees, si el olor es rico, está perfecto, no hay ningún problema. Santi, Adriana, se me vienen algún par que conozco a la cabeza, pero alguno de esos, porque además ustedes experimentan mucho, alguno de esos vinos que digas,
Le No, a erramos, mí- pero salió algo espectacular. A mí lo que más me viene a la cabeza, como yo soy más enólogo chef, digamos, estoy más como metiendo la mano en algún error de cálculo, ¿viste? Que decís, wow, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, la enología es maravillosa y se puede solucionar. No, pero sí que tuvimos mucho tiempo encontrándole la vuelta a ciertos vinos y como que cuando entramos, porque un poco con Santi medio que entramos juntos en 2011, por ahí. Yo entré antes, pero estaba en otras tareas. Como cuando entramos al mundo ese de, bueno, ahora es todo de ustedes, había cosas que por ahí no nos gustaban tanto. Y bueno, ese proceso creo que fue mucho de errar y probar. No es que hubiesen salido cosas tan malas, pero sí que el llegar a lo real que queríamos nos costó un poquito. Pero bueno, ahora creo que estamos bastante bien. ¿Se te viene alguno, Santi, a vos? Que Esos errores fortuitos. Se me vienen muchos errores de cosas que salieron mal y salieron mal, ¿no? Porque la verdad que a los que nos gusta investigar y ensayar, la verdad que la mayoría salen mal, o sea, por lo menos la gran mayoría. Y me surge a la cabeza variedades que plantamos y no funcionaron, y que es un dolor, porque son muchos años primero como de entusiasmo, después de animarte a plantar, después de plantar y seguir cosechando, hacer vinos y decir, bueno, no, después de 15 años no funcionó. O sea, Turriga Nacional. Sí, ¿Cuántos años? una locura. Tuvimos capaz que 20 años con el proyecto y un día tuvimos que tomar la decisión, nos convencimos de que no nos sale bien, esto no se adapta a Uruguay, y lo difícil es porque cada tanto, o sea, un año cada 6 nos dio un vinazo, o sea, 2 veces nos dio vinos deliciosos, pero el resto de los años no maduraba. Entonces dijimos, bueno, esto no es para acá, y decidimos arrancarlo. Y eso fue un dolor enorme, mucho más allá de lo económico, porque emocionalmente te pega. Bueno, mientras que arrancábamos, Santi estuvo sirviendo un vino. ¿Querés contarnos un poco qué vino nos serviste? Y contar un poco a los que nos están solo escuchando y no están viendo, ¿dónde estamos? Ya que estamos, este es un episodio de investigación, de hablar de cosas relacionadas a la investigación, y este es un resultado de una locura que se le ocurrió a mi padre, es el Extreme Vineyard Suelo Invertido, ¿tá? Este es la cosecha 2021, que viene de acá cerca, de Progreso, y suelo invertido quiere decir que dimos vuelta al suelo, o sea, entonces es un suelo que naturalmente tiene una capa de materia orgánica, más o menos unos 60-80 centímetros, y después viene arcilla y cal, con más calcario en la parte más profunda. Y esta idea loca de mi padre de darlo vuelta, lo que buscaba era principalmente alejar los nutrientes de la materia orgánica de la superficie y forzar a la raíz a ir profundo. Y bueno, esa fue la idea. Yo creo que hoy tiene mucho más impacto la intensidad de cal que hay arriba, la concentración tan alta de calcario, que quizás el tema de las raíces, porque naturalmente van profundo las raíces, igual. Pero aromáticamente este vino no tiene nada que ver con el hermano, que de hecho también lo tengo acá, que es el Single Vineyard de Progreso, que es una viña tradicional. Que está al lado. Y de hecho con este vino también nos costó que interpretar el suelo. ¿Te acordás que estuvimos como esperándolo y qué pasa? Y dimos vuelta al suelo y ahora no pasa nada. O sea, mira, en un momento nos sorprendió y dijo, opa, ¿y qué estamos probando? Estábamos probando barricas, me acuerdo, ¿y esto qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Y era suelo invertido. Y ahí fue, no me recuerdo el año, creo que fue el 10. Y debe haber sido el 2013, porque nosotros... ¿Pero se invirtió con la plantación hecha ya? No. Plantaron después. Antes de plantar, y fue en el 2002. Y la cosecha en el 2005, 6, 7, la verdad que era un vino un poco hasta desequilibrado y ni cerca mejor que el que estaba plantado al lado. Entonces todo el laburo que habíamos hecho y el vino no se destacaba. Yeah. Y abandonamos el seguimiento. Una cosecha, la 2012, se la comen los pájaros. Un tanat en la zona de Candelones, que nunca habíamos tenido problema. Entonces le pusimos la malla para protegerlo de los pájaros y ahí empezamos a seguirlo de cerca. Y como dice Adriana, la primera nueva cosecha, digamos,
tampoco era que teníamos muchas expectativas y nos pasó eso, que probábamos el vino y decíamos, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y era el de este lugar. Que tiene, si se dan cuenta, no mueven mucho la copa, van a ver que tiene como cierto aroma entre exótico, tipo mango, pomelo. Mucha fruta, sí. Mucha fruta y la piel de naranja, ¿no? Piel de naranja, sí. Como que siempre lo repite. La piel de naranja y el pomelo años. es todos los años, todos los años. Sí, es como el pomelo, la parte blanca, entre el ollejo y la cáscara ahí. Que por unos años lo pensábamos más cercano al mango, pero creo que en realidad es más como la naranja confitada, ¿viste? Sí. ¿Y analizaron el pH, por ejemplo, el calcario ese que vos subiste, que subieron y que está al lado de otro que está como testigo, digamos? Sí. Ese que vos decís. Sí. Cambió mucho porque el calcario estaba abajo, dijiste. Sí, quedó en la superficie. A nivel de pH en el vino no sé si No tiene tanta diferencia. No del vino, digo el suelo, ¿no? Sí. El Porque suelo fue sí. un cambio enorme. El suelo sí, el suelo hay cambio. No recuerdo el valor, pero... No, pues necesitas plantar con el portainjerto para ese tipo de suelo, si no, no banca. Ajá. Creo que Muy bueno. una cosa que no me puedo evitar preguntar, porque no sé con cuántos otros invitados vamos a tenerlo. Francisco, ¿cómo era Santi como estudiante? No, pero ¿Te lo acordás? Tuvimos- ¿O no? lo que pasa que no voy a decir, no, Matalo al frente. Sí, ¿Lo mató? Sí, matalo. sí. no, arrancó un curso que el único curso formal que damos de grado de ingeniería de alimentos y de ingeniería químicas y químicos y no sé qué, es se llama Enología y Biotecnología de las Fermentaciones. Pero lo que yo recuerdo que arrancó muy entusiasmado, se anotó al curso, que es optativo, que no es obligatorio, y en algún momento abandonaste. No sé qué pasó ahí entre medio. No, lo que pasa es que, además de ese... Eran vos y otro amigo, ¿no? Porque la carrera esta tiene ingeniería de alimentos, vos podés hacer esto en la facultad de química o enología en la de agronomía. Claro. Y estaban las dos, y en la de agronomía me surgió hacer la pasantía en agronomía. Ah. Entonces no me daba los tiempos para hacer las dos. Y bueno, seguí por agronomía y por eso defendí mi trabajo de pasantía, lo defendí contigo. Ah. ¿Te acordás que en el trabajo que eran maceraciones en frío, la pasantía fue mucho sobre maceraciones prefermentativas? Y estabas vos en el panel y no sé cuántos más habían. Pero te recontra calor que te habías ido. Sí. Pero me recuerdo que en algún momento me dijiste, sí, se me complicó, se me complicaron los horarios, no sé en qué. toda la tecnología, me anoté en tecnología de la pesca y los productos pesqueros. Sí. Me anoté en frutas, me anoté en carne, en lácteos. O sea, fui probando todas las opciones de tecnología y bueno, Claro. terminé alguna nomás. Francisco, Está y hablando ahí de la Facultad de Química, del Instituto de ¿cómo es? Biotecnología. Área de enología y biotecnología de fermentaciones. Exacto. De ahí, hace poco sale una levadura uruguaya, podríamos decir. Sí. ¿Cómo surge esa idea de aislar una levadura y no solo aislarla, sino ver cómo la podemos comercializar? En realidad, esa levadura que se logró que hoy se comercializa en Uruguay, incluso llegó por abastecimientos, pero tiene como 20 años de trabajo. O sea que no es algo rápido de contarte ese origen. Lo que sí puedo contarles es que un poco yo cuando era joven y me entusiasmé en Brasil con la biología porque iba mucho al laboratorio de biotecnología de la Universidad de Caxias do Sul, que estaba ahí cerca de la bodega nuestra. Y entonces ahí yo me fui metiendo en levaduras, porque trabajaban en levaduras mi hermano con un grupo más, ¿no? De argentinos, eran incluso algunos, y brasileños. Y entonces me puse a estudiar biología. Y en la biología, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, fracasé con 2 proyectos que habíamos presentado. Eran para trabajar con las lignocelulosas y el bioetanol. Producción de bioetanol a partir de residuos forestales, todo eso que estaba de moda. Estoy hablando de los 80, ¿no? Y entonces marchamos, no nos financiaron, éramos 2 amigos. Mi amigo que se hizo inmunólogo se fue a Australia a trabajar a Sydney. Y yo digo, ¿y qué hago? Entonces vamos a armar un proyecto de levadura, porque en la bodega lo que puedo hacer es aislar levaduras. Y a mí me encantaba la microbiología
Y entonces nos pusimos a leer levaduras y armamos un laboratorio con otro amigo que eran en el año 85. Y ahí aislamos, entre el 84 y el 85, aislamos las primeras Saccharomyces cerevisiae de Uruguay, de vinos y de uvas. Y empezamos a aislarlas de tanques que eran ricos, porque en esa época no usábamos nada de comercial. No se usaba nada de comercial. Era tipo como cuando haces el yogur, ¿viste? Repicabas de tanque a tanque. Y este tanque, qué rico que está, vamos a aislar levaduras. Y ahí hacíamos placas. O sea, y no había nadie compraba levaduras. O sea, capaz que alguno compraba, porque en esa época las bodegas eran pocas, ¿no? Las bodegas eran Santa Rosa, Castel Puyol y Faró y los Cerros de San Juan. Eran 5 bodegas, 6 bodegas que hacían vinos finos. Para mí, casi ninguno usaba nada. Y entonces nosotros empezamos a aislar levaduras de la fermentación que eran todas Saccharomyces. Y trabajar con Saccharomyces, que es la levadura del pan, de la pizza, de todo de la cerveza, es muy fácil. Y la conservás en heladera, y en la vendimia que viene teníamos todos tubitos prontos, inoculábamos y armábamos al pie de cuba, ¿no? Bien al estilo tradicional. Y eso nos fue metiendo en el tema, y era interesante. Aprendimos todo de las competencias entre las levaduras y nativas, y ahí comparábamos las levaduras nuestras con alguna comercial que empezamos a conseguir. Pero en el 94, hasta esos años, la microbiología del vino era toda negativista, digamos. Era lo no amigable. Se me contaminó la barrica, ¿no? Brettanomyces no se sabía mucho, pero sabías que era una levadura perjudicial. Las bacterias eran perjudiciales, el acético, esto, lo otro, ¿no? Entonces, era una microbiología que nosotros un poco la definimos como no amigable. Para nosotros ahí lo que no queríamos hacer era meternos a estudiar microbiología de contaminaciones, lo que había hecho Pasteur y todo eso, que lo hizo excelente en 1860, ¿viste? Entonces queríamos buscar algo que sea autóctono, que dé gustos y aromas típicos que no se parezca a Argentina, a Brasil, a Chile, a no sé qué. Como que hasta el momento toda la investigación de microbiología estaba relacionada a los problemas que podían aparecer. Exacto. Y no tanto a las oportunidades. Tipo Era aséptica. una microbiología curativa, era cuidar que no se te contaminen, Claro. esterilizar, Sí, ¿no? sí. Y vos esterilizás un vino, por ejemplo, y lo estropeás. Ahora ya sabe todo el mundo que no lo puedes esterilizar. O sea, tendría que ser métodos que no sean de calor, por ejemplo. Y en esa época no existían otros métodos, entonces nosotros queríamos la positiva. Y la positiva, en el 94 yo entro en Facultad de Química y habíamos intentado en el 92, 93 aislar levaduras no Saccharomyces, unas riquísimas que habíamos seleccionado puras, fermentando del laboratorio, y las perdíamos enseguida. A la vendimia que viene se te habían muerto todas, no había ni una. Entonces, como que no era fácil trabajar con no Saccharomyces. Ahí cuando yo veo Facultad de Química, vamos a armar un proyecto para no Saccharomyces. Y ahí es que empieza esta levadura comercial que salió uruguaya, es no Saccharomyces. Podríamos decir el género y especie, Hansenías porabiniae, pero lo más fácil decir son no Saccharomyces. Y las Saccharomyces son las que usas para pan, todo, y es mucho más fácil trabajar con eso. Quizá Gracias a ese periodo es que pudimos meternos en el tema ese. Quizá antes de seguir con las levaduras, Adri, Santi, capaz que explicar un poco para el que no entiende qué hace la levadura, qué le pasa a la levadura, por qué es tan importante la levadura en el vino. Bueno, la levadura es un microorganismo que lo que hace es transformar la fruta, el azúcar de la fruta en alcohol. Y libera alcohol y gas carbónico. Eso es su ciclo, O básicamente. sea, es la que hace la magia. Es la que hace la magia, que transformar un juguito de uva en un vino. O sea, parte de la magia la hace la levadura. ¿Y la otra parte? Y la parte del terroir y las personas que intervienen en ese vino. O sea, yo sé que Francisco por ahí no está muy de acuerdo en que las No. personas son parte del... No. Las personas son claves, obviamente, ¿no? Sí. Los vinos no se hacen solos. Exacto, los vinos no se hacen solos. Pero lo del terroir y la tecnología es Sí, un tema sí, no. discutible. Yo también fui alumna de Francisco. Mañana. Sí, incluso les hacía unas preguntas medias
con trampa, ¿no? Pero si mañana ella se va a trabajar a Chile, va a Voy a tener hacer que lo acomodarse a ese terroir y Hacer va a otra ella a influir su tecnología en Chile. Entonces, por eso yo digo que no es parte del terroir el hombre, ¿no? Exacto. El hombre usa su tecnología, pero bueno. Exactamente. Bueno, pero la levadura es lo que hace, ¿no? Transformar y también hay por ahí la diferencia entre qué levadura utilizar. O sea, todo eso es parte del enólogo y dónde quiere llevar su vino o qué quiere hacer con su vino. O sea. Pero no se habla tanto de levaduras en el mundo del vino. No se habla tanto de levaduras en el vino porque quizás en los vinos tintos el impacto de la levadura no es tan marcado como en los vinos blancos, por ejemplo, o como en otros productos como la cerveza. En la cerveza, que es más fácil de entender, hay muy poca influencia de los insumos y como que la cebada la compran todos la misma. El agua es la misma. Claro. ¿Qué te queda? O sea, es muy diferente hacer una diferencia a nivel de producto. Entonces, la levadura es vital. O sea, en una cerveza, la levadura hasta te define el estilo de la cerveza. Y la levadura, manejada de diferentes formas, te da resultados totalmente diferentes. Porque partís de mucho menos complejidad de insumos. En el vino tinto, que es el otro puesto, vos tenés en la misma fermentación, pues estoy hablando de las fermentaciones, ¿no? En la fermentación vos tenés cáscaras de uva, semillas de uva, pulpa de uva, puedes tener hasta escobajo, y todo eso da una dinámica a la fermentación que a nivel aromático el impacto de la levadura no es tan relevante como todo lo que está pasando, y si el sombrero se compacta y vos no lo mezclaste y lo mezclas, como que a nivel físico-químico lo que está pasando es muy, muy, muy desordenado. En cambio, en un vino blanco que vos prensás las uvas y solamente tenés un jugo bien limpio fermentando, ahí si pones una levadura seleccionada que te explora la parte frutal, tenés un vino con aromas a maracuyá, un Sauvignon Blanc súper explosivo. En cambio, capaz que trabajás una levadura seleccionada Hanseospora, por ejemplo, y es una diversidad enorme que en vez de ser solamente maracuyá y cítrico, vas por lo herbal, vas por miel, también tenés las otras, pero puedes tener un montón de aromas diferentes y la parte aromática de texturas, la responsable está bien claro que es la levadura. ¿Me explico? Entonces, sí. Yo creo que todavía es muy... Hay tanto para explicar de los vinos que van por el lugar, por la cultura, como que cuando llegas a la levadura ya hablaste de 3 horas antes de información. Claro. Yo creo que los que están escuchando este podcast pueden aprender un montón del impacto de la levadura, que no se habla tanto, que en los vinos blancos es enorme el impacto que tiene la levadura, enorme. ¿Y qué tiene de particular esta levadura que aislamos acá en Uruguay? Está muy bien lo que explica Santiago, en el sentido de que nosotros en la práctica tenemos, para la selección de levaduras, trabajamos primero con un medio sintético que es similar a un vino blanco, con lo cual nos permite decir, esta levadura resiste bajo nitrógeno, está adaptada a la industria, serviría para la industria. Porque hay mucha cosa de laboratorio que es muy linda, teórica, pero llegas a la industria y no funciona. Y después pasamos a vinos blancos. Y esta levadura, casualmente, la seleccionamos de Tanat, de vino tinto, como muchas otras janseníasporas que seleccionamos de Tanat, pensando en el vino típico uruguayo del Tanat. Pero tuvimos que armar unos medios de cultivos que son un vino sintético parecido a un blanco, que le agregamos antocianos de Tanat y taninos, y lo fermentamos y quedaba riquísimo el vino, muy bueno, o sea que influye en la levadura. Ahora la metés con los orujos, con los escobajos, con las semillas, con todo eso, y es más difícil de evaluar. Entonces vos tenés al enólogo en una bodega probando la levadura para tinto y se le complica porque no encuentro la diferencia, ¿no? Es difícil la diferencia. En blancos es bien clara. Bien claro. Entonces, esta levadura hoy se está vendiendo 95% para blancos. En regiones como el Chenin Blanc de Sudáfrica, que le da mucho más cuerpo al vino, que son vinos livianos, en el Prosecco italiano, del Veneto, Trentino, toda esa zona, porque los vinos base
son muy cortitos porque están hechos en tanques muy rápido, entonces le da cuerpo al vino base. Y entonces fue una cosa totalmente casualidad. O sea, fue pensada para vinos tintos. Si hubiéramos seguido insistiendo nosotros que era para vinos tintos, no vendíamos nada porque al empresario francés, europeo o que hace levaduras en Canadá, busca algo para el mercado general, Claro. no para Uruguay, que somos tres monos, 3 Sí. enólogos, 5 enólogos, 10 enólogos. ¿Y qué la distingue de las Saccharomyces cerevisiae? O sea, ¿qué hace esta levadura particular y que levanta tanto a los blancos? Lo que hace es principalmente que ella no es muy eficiente en la fermentación, lo cual siempre la selección de levadura se hacía mucho para produce tanto alcohol, fermenta rápido, esto, lo otro, ¿no? En nuestro caso fue elegir por aroma, solo por aroma. Entonces, cuando vos no producís tan perfecto el alcohol, un microorganismo de estos, ella tiene vías secundarias, lo que se llama las vías metabólicas secundarias. La primaria es el alcohol, el gas carbónico, glicerol, algún ácido que produce la levadura como succínico. Pero todas las vías laterales son aromas. Pueden ser aromas riquísimos o feos, desagradables. La gran mayoría de las levaduras dan aromas desagradables. O sea, es difícil encontrar unas como las que encontraste vos que son espectaculares. O sea, dan, por ejemplo, sulfídrico. Esta no produce sulfídrico, que es el aroma a huevo, ¿no? Que cuando le falta nitrógeno, vos decís, le tengo que poner nitrógeno. Esta nunca va a dar aroma a sulfídrico, entonces nunca le vas a tener que agregar nitrógeno. Entonces como que se adaptó mucho a ser ineficiente en el alcohol, pero produce mucho más concentración de aromas. Y los aromas que produce justo tienen que ver con el metabolismo de los 3 aminoácidos aromáticos, que es un tema muy... Pero en nutrición, por ejemplo, el humano no tiene capacidad de sintetizar la fenilalanina, el triptofano y el tirosol. Esta levadura produce 100 veces más que Saccharomyces cerevisiae esos aminoácidos y sus derivados, que son todos muy ricos, aromas desde frambuesa hasta miel, como dijiste vos, o las rosas, ¿no? Las rosas. Florales. Rosas. En los tintos dan... Florales. Sí. Entonces, toda esa familia de aromas, Saccharomyces cerevisiae no usa casi nada de eso. Entonces es como que encontramos una vía alternativa que no es usada por la levadura convencional típica que todos los biólogos conocen, y eso nos vino bárbaro porque hay muchos biólogos ahora trabajando con nuestra levadura, que es una especie que nadie le da pelota, porque se dieron cuenta, pucha, esto es verdad, produce 100 acetato de beta-feniletilo, es un aroma, pero es anticancerígeno. Y entonces empiezan los biólogos a estudiar, es un bioactivo, es un probiótico, ¿no? Entonces empiezan alimentos, ¿no? Y una pregunta, todo Francisco, a nivel de la convivencia con otros microorganismos, la Saccharomyces cerevisiae es muy colonizadora, muy egoísta. Tiene muchas veces la toxina killer que mata a todo el resto, Sí. y solo está ella hasta que termina. En la Hanseníspora, ¿cómo es esa dinámica de la fermentación? Bueno, ahí es que nosotros definimos a Hanseníspora como una levadura amigable. Deja crecer a la flora nativa. Entonces, los trabajos que hemos hecho con Chardonnay, con Sauvignon Blanco, con esas variedades, vos cosechás, procesás la uva esa, por ejemplo. Podrías trabajarla sin sulfitos también, si quisieras. Podés trabajarla, clarificás todo lo que sea, pero al vos inocular solo Viñae, solo Hanseníspora Viñae, las que van a crecer, crecen levaduras Saccharomyces del viñedo, Claro. que están en una proporción bajísima, porque normalmente, a no ser que tú tires orujos a la viña, que ahí hay Saccharomyces, los viñedos tienen un menos del 1% de flora Saccharomyces. Quiere decir que si vos te crece algo ahí, va a ser muy probable que sea nativa tuya de tu viñedo. Entonces la promuevo como levadura amigable. La Saccharomyces es muy egoísta, como dijiste, y ella queda solita, y mirás los trabajos y están muy divertidos, porque vos inoculás una Saccharomyces comercial y domina todo. Y la otra tiene 3, 4 Saccharomyces diferentes, ¿y esta qué es? Hay una, esta puede haberse usado en la bodega, una comercial, pero las otras 3 son nuevas. Agarrás esas 3 nuevas y decís, estas son mías, son de mi viñedo.
Entonces ahí empezás a trabajar con lo que es el terroir y Todo mundo. esos efectos. Todo el mundo. Y acá, Adri, en Familia de Decas se habla mucho, no en Familia de Decas, pero se habla mucho de, bueno, levaduras nativas versus levaduras no nativas, comerciales. ¿Qué experiencia tienen acá en la bodega trabajando con las dos? ¿Qué diferencias da? ¿Qué cosas? Y bueno, tenemos vinos que son 100% levaduras nativas y tenemos vinos con levaduras comerciales. Acuérdate que la levadura nativa o una levadura no Saccharomyces te va a limitar mucho los tiempos. Y bueno, a veces depende para qué quieras, cuál es tu objetivo con el vino, pero sí tenemos experiencia y de hecho hacemos en blancos y en tintos, sobre todo en los vinos de terroir o los Stream Vineyard. Bueno, Preludio Blanco es un blanco 100% levaduras nativas, que lo trabajamos un poco retomando el tema que hoy decía Santiago, se prensa el agua blanca, pero no se deja súper limpio. O sea, se trabaja y quedan las levaduras del medio y se hace con la levadura que trae el viñedo. Dan vinos muy diferentes, las levaduras nativas, a vinos con levaduras Saccharomyces comerciales. Pero son opciones del enólogo y te digo, depende del vino que tú quieras hacer. O sea, un poco de dónde vas direccionado tu producto. Pero la experiencia es brutal. O sea, por ahí la nativa te da mucho más boca, más graso, son vinos más largos. La potencia. También hablando siempre en el blanco es donde por ahí se nota más la diferencia. Y después en los tintos, bueno, hemos encontrado también diversidad. Sobre todo es eso, es diversidad lo que aparece. ¿Te acordás cuando empezamos con las levaduras salvajes en el blanco y Preludio Blanco? No. Nosotros empezamos a trabajar con Paul Hobbs en el 2012. Y en los tintos, cuando probaba los tintos previo a su influencia, era bastante exigente. O sea, decía, esto tiene para mejorar, pero muchas veces le gustaban. Probaba los blancos y decía, fenólico, mucho anhidrido, no me gusta, no sé qué. Decíamos, pero pará, Paul, o sea, Preludio Blanco, por ejemplo, nos iba bárbaro. Y él decía, mira, acá yo creo que vamos a hacer vinos blancos sin anhidrido y con levaduras salvajes. Y con Adriana nos miramos y decíamos, Paul, o sea, no sabe hacer vinos en Uruguay, obviamente. Es imposible acá hacer vinos sin anhidrido y con levaduras salvajes. Y ya la cosecha 2013 hicimos una prueba. ¿Qué pasa? Vos cuando usás levaduras salvajes y bajás o eliminás el anhidrido sulfuroso, el riesgo de que se te estropee el vino es muy alto. Entonces, si vos estás fermentando en barricas y usás una barrica cara y se estropea, después no puedes usar esa barrica nunca más. Y es una pérdida de plata enorme. Entonces mi padre me dijo, está bien, haga la prueba, pero ni loco use barricas nuevas. Y hicimos la prueba y arrancaron las barricas con levaduras seleccionadas. Arrancaron como taponazo, perfectas, y con anhidrido, o sea, todo el proceso de la fermentación, limpias, o sea, con aromas deliciosos, o sea, los típicos que estamos acostumbrados, y una fermentación de manual. Levaduras salvajes Tarda más. estaban oscuras y no arrancaba a fermentar. Tardó. Nosotros, ¿qué hacemos acá? Arrancó a fermentar 6 días después del resto. Y una fermentación lenta, súper oscura. Sí. Como que vos La olías espuma era rara, era como rara. Olías el vino y no tenía gracia, estaba como turbio y bien oscuro y como oxidado. Y aparte duró 2 semanas más que el resto. Claro. ¿Te acuerdas que igual siempre consume un poco más de azúcar que la Saccharomyces seleccionada? Más seco, sí. Queda más seco. El vino final. El vino final queda un poquito más seco. Y recién al final, de hecho, en esa época hacíamos malolácticas en casi todas las barricas y tampoco corregimos el anhidrido esperando la maloláctica. Sí. Entonces seguía siendo un mosto súper oscuro porque estaba súper oxidado. Y después de la maloláctica, que también fue espontánea, ahí recién hicimos la corrección. Se limpia el vino, queda súper claro. Y empezó, ¡fua! Era como una bomba deliciosa, mucho mejor que el resto, pero a nivel, a veces cuando haces experimentos no te queda muy claro si hay diferencias significativas. Sí. Acá era alevosa la diferencia. Era,
a copa, cuando empezabas a oler, no era tan diferente, pero apenas metías el vino en la boca, la mitad de boca era súper diversa, explosiva, mucho más aromas diferentes Claro. y mucho más volumen, y el final de boca mucho más largo. Sí, mucho más largo. perdura mucho más en boca. O sea, te da eso, te da como esa complejidad, sobre todo en boca. Nariz, bueno, sí, tiene una expresión porque se va para más te hace recordar más la uva, ponele, claro. que está buenísimo en este tipo de vinos, y después la boca te enamora, o sea. Y bueno. Francisco, Y bueno, ahí está el desafío, ¿no? Sí. Que el riesgo de los enólogos es que arranca algo y te da feo aroma Sí. o se contamina con bacterias, porque el arranque lento ese Sí. es un poco el Eso es desafío. peligroso. Y, claro, Y entonces, en fermentaciones espontáneas, nosotros sugerimos, metés esta levadura, arranca la fermentación, igual va a ser lenta, pero hay gas carbónico en el ambiente Claro. y Te a protege. veces no te arriesgas tanto como claro, porque en tenés otras situaciones. Tenés una levadura que colonizó, porque el peligro técnico es que te empiezan las bacterias Claro. Exacto. a colonizar, y cuando te arrancan las bacterias a competir, al principio, no es lo mismo al final de la fermentación las bacterias Sí. para la fermentación maloláctica, pero al principio las bacterias te acidifican todo y te pican el vino antes de arrancar. Claro. Sí, ese es el peligro técnico. Y después Sí. está el peligro psicológico, que es la ansiedad que te agarra. No, es que no. Sí, hace sí. poco estuve en una charla con Francisco y le pregunté, ¿hasta cuánto tiempo no te pones nervioso? Pues es como que todos los días soñás con esas barricas que están ahí y que no terminan y que Claro. no, y el laboratorio no, y está igual, y está trancado. Dice, no, miremos mi microscopio a ver qué se ve. Y dice, no, está trancado. No. Y aparte cuando mueve un poquito, dice, ay, bueno, gracias, está. Sí. Pero no. Pero debe ser mortal. la Es ansiedad. mortal, sí. Sí, porque no es, Y estás eso- está corriendo muchas cosas y vos estás pendiente por Y es tu por tiro, 15 barricas. Y es tu tiro anual. O sea, No, ni no te se digo si aparece, repite. ni te digo si aparece Gustavo o alguien de viñedo por ahí. Che, ¿cómo va precioso. cómo va la parcela de Chardonnay que tanto buscamos todo el año? Sí, sí, Y sí. está ahí sin fermentar, medio trancada. No, es horrible. Francisco, Y hablando de eso, es el nervio ese es el que nos llevó a que ahora en las fichas de la levadura esta se recomienda un 10% de Saccharomyces ahí, inoculada. Entonces el arranque va a ser lento, ella va a producir sus aromas y va a dejar crecer la flora nativa, que es una cosa que yo es un poco tenemos un cliente de Facultad de Química, el productor de levaduras, y ellos a veces se enojan conmigo. Ellos recomiendan inoculos muy altos. Nosotros trabajamos con 10 a la 5 células por mililitro, para decir Sí. un valor. Ellos quieren que pongas 10 a la 7. Que yo los entiendo, porque ellos lo que quieren es que no saben tu bodega si tuvo botrytis, si no tiene botrytis, Claro. si fue contaminada. Entonces después mañana su levadura queda mal porque inocularon un poquito. Si vos tenés jugos sanos y uvas sanas, el inóculo siempre, cuanto más chico es mejor, porque ella va a crecer adentro del vino y va a hacer esa fase exponencial y produce más lípidos, más grasa, más contenido de cuerpo en la boca y más aromas de aromas raros que el típico aroma de una Saccharomyces cerevisiae. Entonces, por eso ellos te quieren, no, pero tenemos que vender levadura. No. Vos tratá de ser confiable con tus enólogos y decirle, no, hace esto. Y ahora están recomendando el 10% de Saccharomyces contra 90 de ese, ¿no? Como un ejemplo, y la curva de fermentación es menos ese miedo del enólogo. sí. ¿Qué hace? Che, ¿qué pasa que va tan lenta, no? Claro. ¿Y cómo es salir desde Uruguay a venderle a regiones, no sé, en Francia, decías en el Trentino, algo de Uruguay? O sea, gente con una tradición enorme. ¿Qué cara te ponen cuando decís, che, yo tengo una levadura que te va a sumar a tu vino, a alguien que hace 300 años su familia está haciendo vino en el mismo lugar? Creo que no saben ni dónde queda Uruguay. Entonces, ellos en realidad la confianza la tienen porque es Oenobrance. Oenobrance es una empresa francesa que está en Montpellier y a nosotros nos viene bárbaro que tener un socio que sea reconocido o confiable. Y ahora yo estuve en Sudáfrica en un congreso, por ejemplo, que es todo levaduras, y había varios enólogos que me venían a hacer preguntas de la levadura esta, del otro, que ellos la lanzaron en la vendimia pasada, ¿no? El año pasado. Pero creo que no tienen muy claro, creo que Capaz que lo eligen. empiezan a confiar, ¿no? Sí. Que está bueno porque
todas las levaduras que están en el comercio, la mayoría son europeas y alguna excepcionalmente chilena, han hecho alguna en Australia. Nueva Zelanda también, alguna también. Nueva Zelanda, en Australia. Pero digamos, no, estamos ahí un poquito rompiendo el hielo, pero creo que no es un inconveniente muy grande. Y vos, Santi, siendo que sos un tipo bastante inquieto, siempre buscando alguna cosa distinta para innovar, sé que a Adri le da un par de dolores de cabeza también. Pero ¿a dónde te lleva a ver, bueno, ok, estamos exportando una levadura uruguaya? ¿A dónde te lleva esa imagen de, bueno, Uruguay posicionándose como innovador? No, yo creo que es muy importante porque el trade, o sea, esto es difícil que le llegue al consumidor final, obviamente, ¿no? Porque Claro. nadie en la etiqueta está viendo con qué levaduras lo hicieron. Pero creo que es muy importante para que los enólogos de otros países tengan presente lo que está pasando en Uruguay, que se interesen porque, quieras o no, empiezan a hablar del tema, empiezan a probar, le empiezan a comentar a algún periodista, mirá lo que se está pasando en Uruguay, esta levadura. Entonces creo que a nivel de producción para afuera funciona muy bien, funciona muy bien. Y acá eso... Son muy de buscar cosas, saliendo también ya de las levaduras. ¿Qué otras cosas son en las que están innovando en la bodega? En levaduras también hacemos una locura, decimos. Yo, por el lado de la cerveza artesanal, siempre me impresionó. Hiciste una locura que nos la llevaste allá sí, a facultad. Siempre me impresionó cómo son amigos de los bretanomices. O sea, yo veía a Los mis amigos cerveceros. Pero capaz que está bueno contar, capaz que para la gente que no está en el mundo del vino, qué tan mala palabra son los bretanomices en el mundo del vino. Contamos qué es lo que puede ocasionar un bretanomiz. No sé si mala palabra, son un dolor de cabeza. O sea, para los que queremos tener vinos limpios, con aromas de terroir, con aromas de fruta, o sea, llevarlo mejor a un consumidor, es eso, o sea. Es como un aroma, muchas veces da como cuero, sudor de caballo, establo. Es como entrar a la rural del Prado, entrar donde están los ovinos, y ahí es eso, es ese olor. Practíquenlo, porque aparte es como con el viste que ponen el fardo, Sí. es ese olor. Y claro, en un vino no está nada bueno. No, en el vino te lo invade. Te invade. Y o Sí, sea, tapa el resto. tapa Claro, el resto. eso es en nariz. Y después en boca te lo pone secante, o sea, es como un estilo viejo, te hace acordar a sótanos, a trapo húmedo. O sea, a nosotros nos quema la cabeza y de hecho hay que tener mucho cuidado porque es una levadura que Eso. sobrevive en todas partes, no solo Es en como el la vino. plaga. Sí, Claro. sí. Entonces hay que limpiar muy bien los recipientes, toda la zona de molienda, o sea, ella está viva, está en la uva, básicamente está en el viñedo y en la bodega, si entra en la bodega, te puede contaminar. Te contamina bueno, es muy fácil, contamina mucho, o sea, es difícil Y eso es como un tiro y afloje después que con el vino y el anhidrido sulfuroso. Vamos todos por el camino de menos anhidrido sulfuroso, que es un protector para el vino, pero bueno, todos vamos a la baja porque también tiene su interacción con la parte aromática del vino. Entonces queremos vinos sanos y vinos limpios a nariz y a gusto. Entonces por ahí es donde la guerra con Bretanomices. Claro, o sea, es un riesgo el Es un Brett. riesgo. ¿Y ahora qué fue lo que hiciste, Santi, con el Brett? Y bueno, en realidad todo empezó cuando hablando con el Semilla Aftica, una cervecería, probablemente la mejor cervecería de Latinoamérica, que me dice, Santi, no sé por qué odian tanto a los bretanomices en el mundo del vino. Le digo, ¿cómo que? No sé por qué. O sea, vos, no, que la cerveza... Yo veía a mis amigos cerveceros con tubo de ensayo de bretanomices al lado del tanque, orgullosos sacando una foto para Instagram y sembrando eso en un tanque. O sea, era impensado en el mundo del vino. Y Una tiene locura. la remera que dice, a tu cultura le falta Brett. A tu cultura le falta Brett, es genial, es genial. ¿Y qué pasa? Empecé a investigar hablando con el Semilla y me dice, ¿qué pasa? Con la cerveza hay algunas cepas de Brettanomyces, que son pocas, que en algún momento, sí, después de haber desarrollado los aromas fecales, esos tan espantosos que contaba Adriana, la cerveza empieza en una etapa de dormancia. Como la cerveza repican mucho las levaduras, tienen mucho más cultura de trabajar las levaduras mucho más tiempo en el líquido que nosotros. Entonces, la cerveza, cuando se siembran los Brettanomyces, se va al fondo, después de que terminó su trabajo,
y empieza como a estar preparada para repicarse más adelante cuando vuelva a haber alimento. Y en esa etapa, la levadura lo que busca es generar los insumos, ¿tá? Las moléculas que ella necesite para sobrevivir largos tiempos sin alimento. Y en ese momento cambia su metabolismo y empieza a consumir los propios tilfenoles y los propios aromas feos que produjo, y empieza bajarlos. los baja, los disminuye y a producir ésteres, que son los aromas frutados que nos gustan tanto. Y son muy pocas las cepas que lo producen del Brettanomyces, que están muy asociadas a algunas cervezas belgas y a unas cervezas de abadía. Y entonces empezamos a imaginarnos qué pasa si en vez de desesperarnos negativamente cuando aparecen los Brettanomyces, no buscamos la vuelta de ensayar qué pasa con los Brettanomyces de una forma amigable. Lo planteé acá y Adriana me dijo, ni loca en esta bodega. Mi padre me dijo, ni loca, que entonces, bueno, nos buscamos porque son muy fácil de contaminarte todo. O sea, aparece un Brettanomyces en una barrica acá y tenemos que sacar todas las barricas de la cava, cebarla, limpiarla. Es un caos operativo. O sea, mucho riesgo. Mucho riesgo. Entonces, bueno, me lo llevé a la fábrica de cerveza y ahí empezamos a ensayar y le propuse a Francisco, hablé con la facultad de que para mí hay algo para investigar acá, porque para que funcione necesitamos mucho tiempo, porque aromáticamente identificar los aromas necesita unas concentraciones muy altas, pero analíticamente en un espectrofotómetro de masas vos podés darte cuenta qué cambios están pasando en un nivel molecular. Entonces hablamos con la facultad y empezamos todo un trabajo para ver con qué variables puede funcionar esta idea. Porque en la cerveza funciona bien, pero entre otras cosas la cerveza tiene ácidos grasos y proteínas que en el vino no son tan fáciles de conseguir. Entonces hicimos ensayos, ponerle un poquito de aceite de oliva, un poco más de nutrientes para darle proteínas y a ver si eso trabajaba mejor que la levadura sola. Y en eso seguimos, pero ahí ya te das cuenta de que hay un camino que no es, Sembrando Brettanomyces no es únicamente aromas a la rueda del Prado. Claro. Claro. En blanco puede ser, sí. Que además el blanco tiene menos precursores de ese aroma feo. Entonces no tiene los ácidos fenólicos esos que te matan. Y vas a conseguir cosas raras, que es lo que... Bueno, de hecho... Bueno, como el vino naranja y todo eso. De hecho, estaba buscando algo así, ¿no? Estábamos buscándolo... Ya nos imaginábamos esto que acaba de contar Francisco, entonces lo encaramos más como para un vino de maceración de pieles y con base de albariño, y ver qué da. Y bueno, en eso estamos todavía. ¿Y alguna cosa que puedas comentar de en qué está? Es muy entusiasmante. O sea, no es solamente establo el aroma. No, al revés. tiene muchas bretas. O sea, el microorganismo es de un montón. O sea, Sí. o sea que va a salir algo bueno, creo. Lo que pasa es que necesita mucho tiempo, porque Claro. al principio produce estos aromas que no nos Claro. gustan, y la gracia es que con el tiempo ella misma los autoconsuma y produzca otras cosas. Claro. Francisco, ¿qué otras cosas ves en Uruguay de esto de innovaciones y cosas que están haciendo en el mundo del vino? Que capaz que te llegan muchas por justamente estar en la Facultad de Química, que te entusiasmen. Creo que hemos hablado mucho de las levaduras. El vino tiene muchísimas cosas más, ¿no? Bueno, hablamos un poco de los suelos. Para empezar, el Uruguay es un mosaico de suelos diferentes que te permitirían hacer muchas más cosas que todavía no las sabemos por historia, porque tenemos apenas 150 años de historia, como estamos festejando este año. Pero digamos que el potencial que hay de suelos y de regiones nuevas que todavía ni se conocen es mucho. Ahí hay mucho para trabajar. A mí me llama mucho la atención. Yo hace 24 años que no iba a Sudáfrica. Fui en el año 2000, la última vez que había ido, y ahora volví. Ya en el año 2000 vos llegabas a Sudáfrica, al Instituto Sudafricano del Vino, y tienen, por ejemplo, un plano de todo Sudáfrica. Si vos querés plantar viñedos, por ejemplo, qué variedades, qué tipo de suelos, qué esto, todo mapeado, el mapa de Sudáfrica, ideal para tales variedades, ideal para tales otras, ¿no? Y a nosotros nos falta también seguir investigando variedades,
nosotros nos pusimos con este proyecto de Manseng Noir un poco porque es parienta del Taná. Hay algo de sentido común. Todas las parientas del Taná podrían ser adaptables a nuestro clima, a nuestro suelo. Es un clima húmedo, más lluvioso, más impredecible que muchas regiones del mundo. Una cosa que yo destaco es que tenemos que trabajarla mejor, que no hemos podido hacer un ensayo bien hecho, es que la humedad ambiente nuestra es un factor muy positivo para la calidad de aromas. O sea, en climas muy secos vos perdés aromas, y perdés aromas muy ricos. Entonces, el Uruguay tiene todas sus desventajas de clima húmedo, que tenemos que cuidar el tema de resistencia, hongos, todos esos temas. Pero por otro lado tenemos todo un potencial impresionante gracias a la humedad ambiente. La humedad ambiente no la van a poder crear en muchas regiones de California, de Chile, de Argentina o de Australia, y nosotros la tenemos. Entonces, como que ahí uno ve un gran potencial de variedades. El Taná se adapta muy bien a la humedad, le gusta la humedad, pero hay otras, hay miles de variedades. Albariño, ni que hablar. Albariño y muchas variedades blancas les gusta. Nos destacamos en vinos blancos con respecto a los vecinos, un poco gracias a esas condiciones. Madura no es la situación de algunas regiones como la Sierra Gaúcha brasileña, por decir algo, que se focalizó al espumoso porque no le madura la uva. Acá te madura y tenés el desafío de ventilar, de que no se te agarren hongos, de todas esas cosas. Y bueno, ahí estuvo muy lindo la jornada, que surgieron muchas listas de temas muy interesantes, que hay cosas para hacer. No tenemos la espalda y las... Hay que seguir formando gente y armando proyectos y eso. En realidad, cuando pensamos que somos tan chiquitos, en realidad tenemos hoy 6.000 hectáreas de viñedo, somos un campito experimental prácticamente. Sudáfrica son 100.000 hectáreas y bajaron ahora a 90.000. O sea, perdieron 10.000 hectáreas por esta misma situación del mundo, ¿no? Que hay una invasión general de vinos, sumado a que han plantado viñedos en China 500.000 hectáreas. Entonces, digo, todas esas situaciones te hacen de que cada vez vas a tener que hacer más ingenioso. Y el concepto un poco que si no hacemos la investigación que soporta el marketing, todo está agarradito con piolines finitos, ¿viste? Entonces, como que es un sector muy competitivo. No existe otra industria de alimentos tan competitiva como el vino. No existe en el mundo, con millones de marcas, más de 2 millones de marcas. Yo a veces hago un chiste en charlas más con gente de marketing. Lo único que supera el vino en marcas son los discos y los libros. Y son los dos aspectos que hizo el dinero Amazon, ¿no? Lanzó discos y libros comercialmente. No pagan impuestos, incluso porque son artistas. El vino paga impuestos. Entonces conquistó el mundo del mercado gracias a un tema cultural. Y el vino tiene mucha parte cultural. Entonces tenemos que entender de que son mucho más competitivos que nosotros los discos y los libros, y hay que seguir peleando con el resto de una industria de alimentos que a veces te dicen, no, Bélgica es riquísima en cervezas. Y bueno, ¿cuántas marcas hay? 1.000, 10.000, habrá 10.000. No Los quesos franceses, ¿no? Y te dicen, ¿y cuántas marcas hay de queso francés? Y regiones. Y contás y habrá 10.000 a reventar, pero no hay millones. Entonces digo, es un poco, hay un gran desafío ahí, que es que como es tan complejo este mercado, a veces yo pienso, tendríamos que haber hecho una tienda de vinos. Es mejor negocio comprar y vender vinos que producirlos. Sí. Pero no es tan divertido. Pero no es tan divertido. No, pero, Ese es un poco el desafío. Claro, y creo que también, a diferencia del viejo mundo, en el nuevo mundo o innovás, inventás y te posicionás en ese lugar, no tenés como diferencial, ¿no? Acá en la bodega son muy de innovar, investigar. ¿Qué otras cosas, además de levaduras, son en las que están investigando o cosas que les entusiasmen de las que estén haciendo? Bueno, variedades y maneras de elaborar la uva, o sea, maneras de vinificar, básicamente. Sí, la copigmentación, Sí, la cofermentación. Sí, jugar con mezclar variedades, jugar con diferentes
métodos, digamos, pero siempre con la premisa de cuidar mucho la fruta y sacar lo mejor de ello. O sea, siempre con eso, pero sí buscar nuevas cosas. Bueno, sí, mezclar variedades, eso ya acá es bastante común, digamos. Bueno, y en el Tanat, cómo manejar la concentración. Así como pasa con el Pinot Noir, que vos no podés hacer el Pinot Noir en la bodega igual que cualquier Cabernet Sauvignon, Merlot o Cabernet Franc. En el Tanat también pasa lo mismo. En el Tanat, si vos seguís la receta típica de Bordeaux, que es la que usan en todo el mundo para hacer cualquier vino, en el Tanat no te rinde, porque es tanta la concentración de taninos que tiene, que si vos extraes de la forma que estamos acostumbrados para un Cabernet Sauvignon, el Tanat te queda intomable, porque es demasiado tanino. Sobre todo las mejores uvas. O sea, cuanto mejor sea la uva, más concentración de taninos tiene. Y si bien son taninos deliciosos, cuando te pasás de concentración, el vino no lo puedes disfrutar. Sí, jugar con las temperaturas, en diferentes tiempos de extracción con diferentes temperaturas. O sea, también eso Sí, ahí hemos aprendido justo bastante. ahí quería hacer doble clic, porque a vos, Santi, hace unos años, claramente el reconocimiento es para vos, pero claramente es por la bodega. Decanter te reconoce justamente por búsqueda en elaboraciones de Tanat distintos. Si querés contar un poco a ver qué distintas elaboraciones tienen de Tanat y qué es lo que buscan probando en esas distintas elaboraciones. Una aclaración. Decanter me reconoce a mí porque es más fácil reconocer a una persona, pero es el equipo, ¿no? Obviamente. Lo que hicimos es un poco inspirados con las ideas de Paul de cómo trabajar al Tanat, de Paul Hobbs, de cómo trabajar al Tanat para lograr un estilo más amigable y que pueda seducir a alguien en Londres o en Nueva York. Y aparte también para ser más honestos con la variedad, porque cuando probás una uva de Tanat es deliciosa. O sea, la parte aromática del Tanat siempre fue espectacular en la uva. Y si nosotros no nos enfocamos solamente a extraer lo más posible, primero que estamos acotados a tener semillas 100% maduras. Entonces vinos un poco sobremaduros para poder balancear esa cantidad de taninos. Pero incluso con la semilla 100% madura, la concentración es demasiada. Entonces empezamos a trabajar con Paul cómo hacemos para suavizar. Y una forma era empezar con maceraciones de temperaturas altas, donde extraes rápido de la cáscara y no tanto de la semilla. Y una idea que se nos ocurrió con Adriana es, bueno, ¿qué pasa si arrancamos así, pero en vez de terminar con el orujo como tradicionalmente lo hacemos, lo separamos? O sea, le sacamos los sólidos al líquido y en la mitad de la fermentación terminamos la fermentación como un blanco. Entonces le extraemos a la cáscara muy poco la semilla, muy intensamente durante pocos días y después terminamos la maceración. La fermentación, digo, sin maceración. Y eso nos dio un resultado espectacular porque el vino logramos que tenga la mejor calidad de taninos que la de la cáscara y con una concentración adecuada, sin sobrepasarnos de concentración de taninos. Nos trajo algunos dolores internos, porque ¿qué pasa? El color con el que termina ese proceso es altísimo, porque le extraemos todo el color de la cáscara, pero la estabilidad de ese color no es tanta, porque al no tener semillas, tanino de semilla, parte de ese color es inestable, entonces perdemos color. Pero el resultado igual es un vino con mucho color. Sí, mucho color, pero el mayor resultado es la parte aromática. O sea, son vinos que por ahí el Tanat tiene aromas, pero también es bastante austero. O sea, es como que hay que encontrarle un poco la vuelta. Entonces, que te sorprenda la nariz, ya, bueno, tiene un poco menos de color, pero no es que tampoco sea que quede rosado, ¿no? Queda un tinto. Pero por ahí lo más que sacamos fue la rusticidad de los taninos. Antes necesitábamos para vender un Tanat mínimo. Un asado. Sí, y mínimo un año de barricas, 1 año y medio. O sea, un Tanat, estamos hablando de un Tanat de baja producción, bueno, calidad alta. Ahí precisábamos mucho tiempo. Ahora no es tan así. Y de hecho, bueno, nos animamos a crear no solo en barricas, también usamos ánforas, usamos fudres más grande, de 2.000 litros. O sea, no necesitamos tanto la madera. La madera es muy necesaria para el vino, porque que diga que no, está muy loco. O sea, es como su otra pata, porque los ayuda a vivir
mucho más al vino tinto. Pero sí un plazo que vos puedas, que el vino tenga expresión aromática, tenga la madera presente en su estructura y lo puedas criar. Pero bueno, no necesitas mucho tiempo. O sea, eso por ahí fue donde... Sí, creo que el Tanat creo que es como uno de esos grandes desafíos, ¿no?, que tenemos de Uruguay, y mismo lo decía Francisco, la levadura surge un poco pensando en, bueno, cómo elaborar un Tanat un poco distinto. ¿Cómo ves ese futuro hacia adelante de Uruguay, el Tanat? ¿Cómo lo soñás? No sé, yo lo que he escuchado un poco de los que están en el área más comercial y eso, es que Uruguay está creciendo en ventas en blancos. Entonces, yo creo que el Tanat es la bandera. Está bueno que tengas algo típico, que no lo tiene todo el mundo, pero va a haber que acompañarlo de un montón de cosas más, como la que está pasando hoy, que son otras variedades alternativas, blancas, tintos, cortes, diferentes tipos de cortes. Creo que hemos mejorado mucho en el Tanat. Me parece que en los últimos 30 años cambió mucho la viticultura. Entonces tenemos uvas mucho más amables de Tanat, con semillas más maduras. O sea, aquella etapa de los 11 grados era... Si lo dejabas a llegar, esa uva macerando más de 6 días, te quedaba lija, que era lo que pasaba. El famoso vino lija. El vino lija, a ver, está bueno Claro. explicar lo que era el vino lija, ¿no? Yo tengo la imagen de que te raspa tanto la garganta que te... Claro, es eso. Tomar una lija. Es una sensación táctil. Sí. Pero Está bueno, o sea, que es una sensación, es de la astringencia, y astringencia. otros aspectos más. Se entrenás, por ejemplo, los paneles sensoriales de astringencia se entrenan tocando cosas con la piel, con la mano. Entonces vos tocas el papel de lija y ahí entendés lo que es lija, que vas a sentirla acá, ¿no? Y tocas algo, un terciopelo, o la seda, o esta mesa que no es como la lija, y son diferentes niveles de astringencia. Esta mesa tiene bien el concepto de astringencia. O sea, vos la mirás y tiene el color astringente, Sí. la textura. Yo tuve una charla con Maxi Guerra, que es un crack, es el que hace el podcast de Gastropolítica, hablando específicamente de la astringencia. ¿Sabés que en Japón la astringencia es un concepto como vos hablas de una persona que es ácida, una persona dulce? Hay personas astringentes. Es tremendo. Y está relacionado a la experiencia también. Una persona astringente no puede ser joven porque necesita tiempo para... no son personas súper optimistas. Ya tuvieron su experiencia, pasaron por una etapa y te cantan la justa lo que... O sea, son como que bastante... Demasiado francos. Francos, sí. Sin un optimismo obtuso o ingenuo, pero sí con un... Tiene cierto grado de amargor en sus comentarios, pero no porque sean ácidos como los comentarios ácidos. Claro. Son como mucho más experientes. Y hay voces astringentes. Bien. O sea, ¿cómo te imaginas una voz astringente? Ronca, como Sí. que... Rasposa. Rasposa. Es alucinante el mundo de la astringencia relacionado a otras cosas que van más allá del Es vino. muy bueno el concepto. Es muy bueno el concepto. Es muy bueno. Sí. Quizás para ir redondeando, conceptos así que les quedan a ustedes, bueno, del Uruguay hacia adelante, esa innovación, como ¿qué los entusiasma, ¿no? En el mundo del vino, en lo que están hoy, ¿qué los entusiasma de ese futuro que se viene a través de la innovación y que nos puede distinguir a nivel internacional? A mí me entusiasma mucho que el vino es un camino de ida. Después que te metes en el vino, no solo el que hace vino, sino el consumidor. Cuando vos llegás al consumidor y empieza a tomar vino, es un camino de ida. Eso me entusiasma mucho, por un lado. Y por otro lado, que no estamos nada lejos del mundo. O sea, estamos ahí, hacemos muy buenos vinos. Por ahí nos falta creernos un poquito más. O sea, Uruguay es chiquito y hace muy buen vino. En todos lados. En todas partes de Uruguay encontrás buen vino. Y entonces, crearnos un poquito más y darle adelante y mostrarnos. Y es un caminito de hormiga, así un trabajito de hormiga. Bueno, los que venden vino lo saben, porque hacer conocer Uruguay y después que es lo mismo, después que te conocen, sí, Es un camino de ida. Es un camino de ida. Para mí es eso. Francisco. Lo que me entusiasma es que las nuevas generaciones que
que entraron en el negocio del vino y en la parte técnica y todo eso, ya se nota esos cambios mucho en las bodegas. Creo que o sea, la generación anterior empezó a aprender un poco cómo domar el taná como variedad típica, pero las nuevas generaciones van a hacer esos ensayos y experimentaciones que ella un poco se refiere, porque te estás metiendo en el ambiente y es muy divertido. Y entonces es un gran desafío comercial. Hacer la marca país de Uruguay es muy poco, o sea, seguramente mejoramos muchísimo con respecto a 20 años atrás, pero igual la marca país es muy lenta construirla. Uruguay es un exportador de commodities, o sea que lo que está bueno del vino es que nosotros vendemos marca país y vendemos región, gente que trabaja detrás de esa región. Y eso es el mercado del futuro. Los commodities, toda la vida vas a estar dependiendo de qué pasó en tal región, en la lana, en Australia, en la carne, en no sé dónde. Entonces, es clarísimo que el Uruguay tiene que apuntar hacia eso. Y ha mejorado muchísimo. Pero hay un camino brutal para recorrer en el vino. El vino para mí es un tema además de cultural, tiene un impacto social impresionante. O sea, los negocios que el Uruguay va a desarrollar en el futuro como país innovador, exportador y todo eso, se van a basar en tener buenos vinos también. O sea, la gente que va a venir acá se va a querer descubrir esto y eso te acerca a simpatizar con el país, ¿no? Y ese es un poco el desafío que yo veo, pero que se está haciendo y no sé, nosotros en la universidad estamos muy contentos de que vemos gente joven metida, que cada vez se va metiendo más en el tema. Y un poco salen de esa bodega tradicional, ¿no? Que era el padre que no le dejaba ni cambiar las etiquetas al hijo, ¿no? Que pasaba eso. Sí. Y hasta no hace mucho. Claro. ¿Y a vos qué sentís que te entusiasma? A mí, primero tengo que buscar cómo desentusiasmarme de algunas cosas, porque tantas cosas me entusiasman que si no, Adriana Sí. me va a echar de mi propia bodega. No, creo que me entusiasma mucho la idea de posicionar a Uruguay en el mundo del vino. O sea, que realmente alguien cuando vaya a comprar un vino en no sé, en Miami o en Nueva York para una buena cena, diga, ¿por qué no llevar un vino uruguayo que realmente es espectacular? O sea, así como puede comprar un vino de Nueva Zelanda o un vino de Mendoza o un vino de Galicia, capaz que considere Uruguay. Creo que hoy no estamos en esa discusión y para lograr eso me parece que tenemos grandes chances de lograrlo con variedades tradicionales. ¿Por qué lo digo? Porque yo hace 25 años que recorro el mundo tratando de vender vino uruguayo. Y muchas veces estuve en Estados Unidos mismo recorriendo varios estados solo con Tanat. Y si bien yo soy un enamorado del Tanat y me fascina, me parece que para hacer la primera aproximación a alguien hacia Uruguay, solo con Tanat como que no es el camino. Sí me parece que es un camino para el extranjero que viene a Uruguay y se mete se sumerge en el mundo uruguayo, obviamente se va a fascinar con el Tanat. Porque como es un asado y tomás Tanat y no hay con qué darle eso, ¿no? Sí, tiene que ver además con eso que voy a un lugar y consumo local, Claro. como tiene un... Claro. Entonces después, cuando vas a tu país, te tomás una copa de Tanat y te acordás lo bien que pasaste en Uruguay. Ahora, querer replicar eso en alguien que nunca vino a Uruguay y querés encajarle un Tanat de un país que no conoce ni dónde queda, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, me tengo mucha fe, lo que está pasando con el Albariño hoy me tiene muy entusiasmado y creo que podemos ir por ese camino con variedades como el Pinot Noir, como el Chardonnay, como el Cabernet Sauvignon incluso, donde creo que nosotros podemos, trabajándolo con innovaciones como las que hablamos hoy con Francisco, hacer grandes vinos de variedades tradicionales. Creo que por ahí nos puede llegar a abrir un poco las puertas fuera del Mercosur y realmente marcar la bandera, decir, bueno, si vos querés probar un gran vino en Sudamérica, jugátela con Uruguay que vas a ir bien, ¿entendés?
ese es como que mi desafío. Me parece que va por el lado de variedades más tradicionales que por variedades desconocidas. Porque desconocido ya es Uruguay. Y otra variedad desconocida son dos cosas tan arriesgadas. Mucha explicación. Es mucha explicación. Entonces vos, hoy lo que nos pasa, que vas a un restaurante en muchas partes de Estados Unidos y tienen albariño por copa. Y no dice tanto de dónde viene. O sea, a veces dicen dónde viene mejor, pero dicen 3, 4 albariños por copa. Entonces, ahí entramos nosotros. Ni uno solo tiene un tanat por copa. ¿Entendés? Nunca vi un tanat por copa. Nunca fui a un restaurante que me digan, che, tenés tanat porque estoy desesperado que no encuentro tanat. Pero sí me dicen con albariño. O sea, sí me ha pasado con Nino de ir a restaurantes en Nueva York o en Miami y te digan, che, tenés un albariño porque me quedé sin, ya no me venden más el de Galicia que ahora sale carísimo y no hay más. Y nosotros tenemos tremendos albariños a un precio competitivo. Yo creo que por ahí podemos destrabar la llave a Uruguay. Entonces alguien puede decir, qué bueno este vino, ¿de dónde viene este albariño? No, es de Uruguay. ¿De Uruguay? ¿Dónde es Uruguay? Y ahí medio que entrar. En cambio, qué bueno es este tanat porque todos los tanat que probé no me gustaron. Nunca, porque nadie probó tanat. Entonces, por eso es que no se malinterprete que el tanat lo amo. O sea, es mi variedad favorita. Me gusta más que el resto. Solo que me gusta tomando en Uruguay que en un asado. Como decía Tapia, que es la reina madre. Siempre va a estar. Siempre va a estar. En Uruguay con un asado. O sea, tiene que estar ahí, en ese contexto. Excelente. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. Adri también, muchísimas gracias por estar acá. Un gusto. Santi, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que sos dueño de casa, quizás cerrar, agradecerle a Francisco por estar con nosotros. No, la verdad que Francisco, poder compartir esto juntos es espectacular. Agradezco mucho. Esto es lo que a veces hablamos de la camaradería que hay entre colegas, porque quieras o no, técnicamente somos competencia. Y en ningún momento lo sentimos, en ningún momento hablamos de eso, y viene Francisco y nos cuenta lo mejor que hizo y cómo lo hizo y las cosas que le fallaron y nos apoyamos mutuamente. En nuestro caso aprendemos mucho más de lo que probablemente enseñamos a Francisco, pero me siento como que hay una unión en este mundo del vino y en Uruguay específicamente que a mí me encanta, y de verdad poder compartir esto lo festejo y bueno, vamos a brindar. Salud. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y a los que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio.